Si la palabra de Dios está en nosotros, su iglesia, su pueblo, andamos en luz. Y si andamos en luz, hay comunión entre nosotros. Y la comunión en Cristo solo es una. Y al celebrar en su mesa está la señal. Participad de ella todos, porque este es el sacrificio que limpia de todo pecado. Dios dice y no se contradice. Ahora, tiene muchos pecados. Eso está resuelto. Ven, te llamo. Entra a esta comunión. ¿A cuál comunión? A esta, a la que debe haber entre nosotros en esta iglesia. Participa de esta celebración en esta mesa. Y así, ser santo, porque esto es para santificar. Pues no hay otra señal para saber si andamos en luz, como Dios está en luz. Porque si andamos en luz, como Dios está en luz, hay comunión entre nosotros. Y siendo así, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. ¿Queréis andar en luz? Si en nosotros está la palabra, 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 palabra. Palabra, palabra, palabra. Palabra, palabra, palabra. Palabra, palabra de Dios. Si la palabra de Dios está en nosotros, andamos en luz. Y si andamos en luz, hay comunión entre nosotros. Y en Cristo Jesús solo es una. Y al celebrar en su mesa está la señal. Participad de ella todos. Dios dice y no se contradice. Si la palabra de Dios está en nosotros, y me estoy refiriendo a los textos de la comunión, como por ejemplo Mateo 26:27, Primera de Corintios 10:17, otro texto más, Primera de Corintios 11:33. Si la palabra de Dios está en nosotros, con esos textos que he mencionado, pero más adelante voy a mencionar otros textos para que se sepa lo que es Dios. Si sus palabras están en nosotros, no debemos ignorar que la mesa del Señor está para saber si andamos en luz como Dios está en luz. Pues si hay comunión entre unos y otros, esa es la señal de que andamos en luz como Dios está en luz. Que haya comunión entre nosotros, porque si andamos en luz como Dios está en luz, hay comunión entre nosotros. Y si es así, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Pero la comunión es
entre nosotros, todo el cuerpo, toda la iglesia. No es entre unos sí y otros no. Es toda la iglesia, incluyendo lo que dicen que no están bien. Pues precisamente esos que no están bien necesitan entrar a la comunión y que no les cierren la puerta con la palabra de los hombres, porque esa comunión es la señal de que andamos en luz, como Dios está en luz. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Eso es la comunión. Y para eso es la comunión. Y sé que nosotros no negamos lo de pecado. En la iglesia hay pecado. Dios lo dice. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 10. Primera de Corintios 11:30. En la iglesia hay pecado, pero antes que nosotros, Dios lo sabe primero. Y para eso está la sangre de Cristo. Y esa es la memoria, que ese sacrificio está para sanar pecados. Tiene muchos pecados. No te encuentra bien ante la santidad con Dios. Eso está resuelto. Ven, te llamo, entra a esta comunión. ¿A cuál comunión? A esta, a la que debe haber entre nosotros en esta iglesia. Participa de esta celebración en esta mesa, porque la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. ¿Quién te lo dice? Dios te lo dice. Primera de Juan 1:9. Primera de Corintios 10:13. Esas son sus palabras en las que debemos de estar. Participa. Y si es dignamente, mejor. Y si ha estado como yo, que una cadena de dificultad no me ha estado dejando juntarme con los obreros que soy hermanos míos, pero eso no es una pared que no me permita participar de la mesa que está delante de mí. Participa y así ser santo, porque eso es para santificar. Pues no hay otra señal para saber si andamos en luz, como Dios está en luz. Porque la comunión es entre todos nosotros. No es entre unos sí y otros no. O los que no están bien ante la santidad con Dios, no. Porque su sangre es eficaz y suficiente para sanar pecados. Dios no se contradice. No interpreten texto o comuniquen que no estén escritos, como lo que escucho aquí en mi congregación. Los que no se sienten bien, no participen. Dicen aquí, en la tuya, no sé qué dicen. Es que este sacrificio está para cubrir multitudes de pecados. Y si los idólatras y fornicarios confiesan y se apartan de sus pecados, también se integran